Es un gusto saludarles, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a tu programa Dilo al Mundo. Recuerda, Dilo al Mundo es el programa donde, al estudiar la palabra del Señor y ver todos los hechos que están ocurriendo, podemos concluir que definitivamente Cristo vuelve ya en las nubes de los cielos. Y hoy más que nunca debemos nosotros entonces estar preparados y, además de estar preparados, poder compartir con otros el mensaje eterno, el mensaje de salvación. Así que, como todos los domingos, nuestro encuentro a través de Vida 104.1 FM, para poder entonces allí entrar en conexión con la palabra del Señor y poder entender el momento en el cual nos encontramos. Un saludo para todos, que Dios pueda bendecirles. Recuerde, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Miren, la dirección general de Vida 104.1 FM, allí está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz, y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Es un gusto saludarles, es un gusto el compartir con ustedes una vez más el estudio de la palabra de Dios. Bien, continuamos con nuestra serie acerca de la preparación para los eventos finales en el contexto de todo lo que la palabra del Señor allí nos presenta. Pero antes de iniciar el programa para el día de hoy, vamos entonces a orar. Querido Señor, gracias te damos por la bendición de un nuevo día. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que al estudiar tu palabra, sea tu Santo Espíritu hablando nuestras vidas y guiando nuestros corazones. Bendícenos, ayúdanos y permite que podamos hacer siempre tu santa y divina voluntad. Perdona, Señor, nuestros pecados, dirígenos en esta nueva semana. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a iniciar entonces con uno de los primeros puntos que debemos de tener en cuenta sobre los eventos que están allí ocurriendo. Eventos que definitivamente nos dicen, mira, es necesario una correcta preparación. Vamos a hablar acerca del movimiento de reforma que debe de existir o se debe de presentar dentro de la iglesia. Quizás hace más de 28 siglos atrás, el inspirado profeta Joel, en base a la visión divina, se refirió al día de Dios y escribió lo siguiente. Leo para ustedes Joel, capítulo número 2, versículos 1 y 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Si bien es cierto, estas palabras tenían una aplicación histórica inmediata a los tiempos del Antiguo Testamento, cuando Israel había de ser invadido por un pueblo enemigo, la razón por la cual fueron preservadas es que se refieren particularmente al tiempo del fin, al día de Jehová, la víspera del regreso de Cristo a la tierra. Entonces fíjense que el mensaje invita a tocar trompeta en Sión, o sea, en la iglesia, a hacer cundir la alarma en el santo monte de Dios, o sea, a su pueblo, porque ocurrirán sucesos de tal magnitud que harían temblar a todos los moradores del mundo. Por eso sigue diciendo Joel capítulo 2, versículos ahora 12 al 17, lo siguiente. Por eso ahora dice Jehová, sigue el profeta, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Radiad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Entonces, en vista de los tremendos acontecimientos que estarían por ocurrir el día de Jehová, la iglesia, usted y yo, debería estar despierta, o deberíamos estar despiertos. Debería de sonar la voz de alarma. Deberíamos de estar llamados a lograr una conversión auténtica, profunda, de todo el corazón. Entre otras palabras, debía efectuarse una reforma espiritual en el seno de la iglesia, en preparación para los grandiosos sucesos del fin. Entonces no hay duda, a la luz de lo que ya hemos estudiado, de que hemos llegado a la propia víspera de la hora suprema.
y de que este llamado a una conversión genuina y a una reforma cabal de la vida de cada uno debe resonar por todos los ámbitos de Sión. Tal es lo que hace años ha establecido por autoridad divina la sierva del Señor. Y allí se nos puede indicar, ¿no?, cómo nosotros podemos entonces prepararnos. Cuando leemos mensajes selectos, el tomo 1, la página 121 dice: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe de ser nuestro primer trabajo. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Entonces nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se le piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Pero constituye nuestra tarea, por medio de la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, el cumplir las condiciones en virtud de las cuales Dios ha prometido concedernos su bendición. Entonces, creo que esto nos tiene que llevar a la reflexión. ¿Estaremos nosotros preparados para soportar la prueba? El pueblo de Dios no soportará la prueba, a menos que haya un reavivamiento y una reforma. El Señor no admitirá en las mansiones que está preparando para los justos una sola alma que sea presuntuosa. Y creo que es para pensarlo, hermano querido. Es para meditar y decir: Señor, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? Entonces se necesita una reforma entre el pueblo de Dios, y esta debe de comenzar en el corazón. Debe de comenzar en cada uno de nosotros, ministros, laicos, evangelistas, siervos, dorcas, diáconos, miembros, club de guías, directores, toda la iglesia del Señor. Todos, hasta el más humilde de todos los hermanos, todos debemos entrar en este proceso de reforma dentro del pueblo del Señor. Ojo, fíjense que no estamos diciendo que salgan, no. Estamos diciendo que el corazón debe de ser cambiado, colocado en sintonía con la verdad de Dios para este tiempo. Entonces, antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá ante el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Y el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Ahora, impresionante es ver a muchos que dicen ser hijos de Dios, o muchos que dicen ser siervos de Dios Altísimo, y estar allí, ¿no?, diciendo: sí, nosotros nos estamos preparando, vamos al cielo, con una vida completamente separada, apreciados hermanos, de la voluntad del Señor. Muchos permanecen allí como si nada ocurriera, como si el tiempo no pareciera, ¿no?, que transcurriera y no hubiera ningún tipo de emergencia. Pero usted y yo, el pueblo de Dios, entonces deberíamos de prestar atención a la voz del Señor. Deberíamos de entender, queridos hermanos, que definitivamente los momentos que estamos viviendo exigen de nosotros un cambio completo de vida. Ahora, ¿cuáles son las características que esa reforma debe de presentarse? Porque fíjense que Satanás conoce estas cosas, y el enemigo sabe que él puede desviar la vista de la auténtica reforma espiritual que el Señor quiere obrar dentro del seno de la iglesia. Y este ha sido el método del gran enemigo desde los días antiguos: adulterar lo verdadero y ofrecer una falsificación para causar ¿qué? Desorden, caos, perdición, en lugar de verdadera conversión y vida eterna. ¿Cuál es entonces la falsificación que el enemigo presenta? Bien, permítanme leerles lo siguiente. Voy a leer de Conflicto de los Siglos, un libro muy importante que hoy deberíamos también estar estudiando. Conflicto de los Siglos, la página 197. Dice lo siguiente: en cada despertamiento religioso, el enemigo está listo para introducir a aquellos cuyos corazones no están santificados y cuyos espíritus no están bien equilibrados. En toda la historia de la iglesia, ninguna reforma ha sido llevada a cabo sin encontrarse serios obstáculos. Entonces, fíjense que el enemigo está dispuesto
a introducir mentiras en aquellos que no están conectados con el verdadero despertar. Luego sigue diciendo, así aconteció en los días de San Pablo. Donde quiera que el apóstol fundase una iglesia, habían algunos que profesaban aceptar la fe, pero que introducían herejías que, de haber sido recibidas, habrían hecho desaparecer el amor a la verdad. Entonces, ve usted el punto. Satanás quiere meter mentiras, mientras Dios está levantando hombres y mujeres fieles. Satanás mete mentiras para engañar, para destruir, para sacar de la verdad del pueblo de Dios y engañarlos a todos. Sigue diciendo la cita, la semilla que Lutero había sembrado brotaba en todas partes. Intentó el enemigo lo que ya había intentado en otros movimientos de reforma. ¿Qué? Es decir, engañar y perjudicar al pueblo, dándole una falsificación en lugar de la obra verdadera. Entonces, así como hubo falsos cristos en el primer siglo de la iglesia cristiana, así también se levantarán falsos profetas en los siglos siguientes. Y en este caso ya menciona en el siglo XVI, que era el contexto al que estaba hablando. Se levantaron falsos profetas en ese momento en que Dios había levantado a esos reformadores. Entonces, lo mismo que hizo en épocas pasadas, pues el padre de mentira ha estado haciendo en nuestro tiempo y quiere hoy tratar de desorganizar el movimiento adventista y confundir a los hijos de Dios. Entonces, así es como durante nuestra breve historia como movimiento y particularmente en estos últimos años han surgido una serie de grupos disolventes que se llaman a sí mismos reformistas cuando lo que hacen es solo destruir. Entonces la obra no soportó la prueba bíblica, por sus frutos los conoceréis, como dice Mateo 7:16. Ahora, ¿qué traen esos grupos o qué traen esos movimientos falsos de reforma? Lo primero es un espíritu de discordia y revolución. Y un rasgo muy común en los falsos movimientos de reforma, pues es el espíritu de discordia, revolución y crítica destructiva, particularmente a los dirigentes de la iglesia. Fíjense lo que dice la inspiración. Dice lo siguiente, ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado de la iglesia. Eso está en Servicio Cristiano, la página 53. Entonces, en otras palabras, lo primero que hace una reforma una verdadera reforma, es eliminar la discordia, la crítica y el espíritu de revolución entre los que son afectados por ella. Ahora, al describir varios de los falsos movimientos de reforma, pues la mensajera del Señor dice del promotor de uno de ellos. Él pensaba que Dios había pasado por alto a todos los obreros dirigentes y le había dado a él el mensaje. Entonces ella explicaba que intentó mostrarle que él estaba equivocado. Y la persona que ella le dijo eso entró en discordia con ella. Se supone que si usted ha recibido el toque del Espíritu Santo, Dios lo ha llenado, entonces se supone que usted ahora debería de actuar en función de la verdad del Señor y no haber ese espíritu de discordia ni de revolución, ¿no? Vamos a bien estar unidos para la gloria y la honra del Señor. Otro ejemplo que le ocurrió en tiempos de Elena White, ella dice, él dijo que todos los dirigentes de la iglesia caerían debido a la exaltación propia y otra clase de hombres humildes aparecerían en escena, que harían cosas maravillosas. Y este hombre pretendía creer en los testimonios, di cuenta aquí en Mensajes Selectos, tomo 2, la página 64. Pretendía que eran la verdad y lo usaba para dar fuerza y apariencia de verdad a sus pretensiones. Pero ella luego explica, recibí estas palabras del Señor, no le creáis porque yo no los he enviado. Y ella le dijo que su mensaje no era de Dios, sino que estaba engañando a los incautos. Y la persona también comenzó a acusarle. Entonces, se presentó un espíritu acusador, se representó un espíritu de crítica, se presentó un espíritu de discordia, se describió un espíritu de revolución, un espíritu de que no hay que hacer caso a las normas de la iglesia, olvídense de lo que tienen que hacer, vamos a hacer las cosas a nuestra manera, pero no lo encabeza el Espíritu Santo, esa reforma, la encabeza el enemigo, quien trata de meternos una falsa reforma dentro de la iglesia. Ahora, muchos de esos movimientos ganan adeptos. Pretenden al comienzo pertenecer al pueblo adventista y simulan manifestar celo por la obra de Dios y terminan siempre en la formación de sectores separatistas. No soportan la prueba del tiempo, aunque a veces causen mucho mal temporalmente. Entonces descarrían a personas sinceras, pero no del todo afirmadas en la verdad. La verdadera reforma te lleva a Jesús, te lleva a servir, te lleva a ayudar, te lleva a ser fiel
a Dios y conforme a su voluntad y por ende a trabajar por la iglesia de Cristo. Otro punto importante en estos asuntos de esta falsa reforma, entonces el enemigo actúa con energía y engaño. Es decir, en cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía y hoy en día está haciendo esfuerzos desesperados para engañar a muchos porque él sabe que ya está llegando la lucha final entre Cristo y él y sus ángeles caídos y sus discípulos. Entonces, pareciera que se mete, ¿no?, dentro del pueblo de Dios y a algunos los lleva a una euforia completamente falsa porque terminan haciendo cosas fuera de la voluntad del Señor y otros entonces, apreciados hermanos, terminan más bien como que son en somnolencia allí, ¿no? Como que no quieren en iniciar nada. Entonces el pueblo de Dios debe de despertar de su somnolencia y debe de emprender seriamente una obra de arrepentimiento y de reforma. ¿Cómo? Escudriñando las Escrituras para aprender la verdad tal cual es en Jesús, consagrarnos por completos a Dios, pero recuerde que al hacerlo no faltarán las pruebas que el enemigo nos va a colocar. Va a manifestar todo su poder mediante todos los engaños posibles y va entonces a utilizar todo lo que está allí en sus manos para poder destruirnos. Otro factor que nos muestra que es un falso avivamiento es el fanatismo. Y entre las armas que usa el enemigo para desbaratar el plan de Dios, de proclamar y producir una reforma entre su pueblo, figura el fanatismo. Lo hizo en los días apostólicos, en la época de la Reforma Protestante, y prácticamente como motivo de todos los despertamientos religiosos. El fanatismo aparecerá en nuestros propios medios. Vendrán engaños y de un carácter tal que, si fuera posible, desviará a los mismos elegidos. Dice Mensajes Selectos, tomo 2, la página 16. En tiempos de Lutero pasó. En tiempos de Wesley ocurrió. De Guillermo Miller también ocurrió. Mira lo que dice Conflicto de los Siglos 447. Lutero tuvo también que sufrir gran aprieto y angustia debido a la conducta de fanáticos. Y los Wesley y otros que por su influencia, su fe, fueron causa de bendición para el mundo, tropezaron a cada paso con las artimañas de Satanás, que consistían en empujar a personas de celo exagerado, desequilibradas y no santificadas, a excesos de fanatismo de toda clase. Guillermo Miller no simpatizaba con aquellas influencias que conducían al fanatismo. Declaró como Lutero que todo espíritu debía ser probado por la palabra de Dios. Entonces, en los días de la Reforma, los adversarios de esta achacaron todos los males del fanatismo a quienes los estaban combatiendo con el mayor ardor. Y algo semejante hicieron los adversarios del movimiento adventista. Eso está en Conflicto de los Siglos, la página 447 y 448. Pero fíjense que, sin embargo, esto no ha de ser motivo para resistir el verdadero reavivamiento, la auténtica reforma que responde a características que van a ser dirigidas por el Señor. Y ya la vamos a mostrar para que usted vea qué es la reforma y qué es el reavivamiento verdadero que Dios quiere dentro de su pueblo. Recuerde que todo reavivamiento y reforma nos conduce a una vida santa, nos conduce a vivir conforme a la voluntad del Señor y nos conduce a hacer completamente la voluntad del Dios Todopoderoso, la voluntad del Dios eterno. Algunos también, otra característica de falso reavivamiento es que dicen que tienen una nueva luz. Y eso es un método del enemigo para entrampar a las almas incautas en la proclamación de alguna nueva luz. Es cierto, apreciados, que el pueblo de Dios podrá ir viendo ampliaciones de las verdades fundamentales, ya sólidamente establecidas. Ahora, de esa luz provendrá la comprensión de las profecías que se están cumpliendo, pero debemos tener en cuenta la siguiente instrucción. Cuando el poder de Dios testifica acerca de lo que es verdad, esas verdades han de permanecer para siempre como tales. No han de ser tratadas de acuerdo con suposiciones contrarias a la luz que Dios ha dado. Entonces, ¿qué tiene la auténtica nueva luz? ¿Qué tiene la auténtica nueva luz? No la falsa luz. Pues la uno estará en un 100% de acuerdo con la palabra de Dios y no responderá a alguna interpretación antojadiza y carente de fundamento bíblico. Dos, no
no es contraria a ninguna de las verdades básicas ya establecidas sólidamente como pilares inconmovibles de la organización del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor. Oye, los testimonios, el tomo 2, la página 107 dice: se levantarán hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz o alguna nueva revelación que tenderá a conmover la fe en los antiguos hilos. Sus doctrinas no soportarán la prueba de la palabra de Dios, pero habrán almas que serán engañadas. Dios no ha dado a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida del cuerpo. En todas las reformas se han levantado hombres que aseveran hasta tener esto. Pero fíjense que la verdadera luz, la que viene de Cristo, no contradice la palabra del Señor y mucho menos contradice las verdades que Él ya ha revelado a su pueblo. Pueblo que fundó después de 1844, 1862 para ser más específico, y cuando entonces el Señor llamó, y usted lo sabe así, llamó a la iglesia adventista del séptimo día, el pueblo remanente, el pueblo final, el pueblo que es depositario de la luz de la verdad. Esa luz, apreciados hermanos, que debe de ser dada a todos los hombres, a todos los seres humanos. Pero pareciera, ¿no?, que muchos, al recibir esta verdadera luz, esta verdad que viene de parte del Señor, pues como que no la toman muy en cuenta. Pero lo cierto del caso es, mis queridos hermanos, que desde 1863, Dios ha levantado ese pueblo. Un pueblo para que predique la verdad presente, para que predique la verdad del Dios Todopoderoso. Y un pueblo que presenta la única verdad que el mundo debe de conocer. Ahora, el asunto es el siguiente. Ante toda esa luz maravillosa que hemos recibido, ¿cómo la estamos viviendo? ¿Cómo la estamos usando nosotros? Otra característica muy importante de quienes dicen tener esta nueva luz es que pues se creen, ¿no?, superiores al pueblo de Dios y dicen que ellos son el verdadero pueblo y que nuestro pueblo ha sido completamente desterrado y otras cosas más por allí. Pero quien tiene la luz de Cristo no va a estar infatuado con esta idea de que son superiores a sus hermanos y que Dios los ha elegido pasando por alto, ¿no?, a su pueblo. Y esta es por lo general la posición de los así llamados movimientos de reforma. Mire lo que dice la inspiración. Dios no ha pasado por alto su pueblo, ni ha elegido un hombre solitario aquí y a otros allí como los únicos dignos que les sean confiado su verdad. Nadie debe tener confianza en sí mismo como si Dios le hubiese dado una luz especial más que a sus hermanos. Se nos representa a Cristo como morando en su pueblo. Entonces, ¿cuáles son las características adicionales también que debe de tener una verdadera reforma? Un espíritu de oración, un espíritu sincero de conversión, un espíritu abnegado y generalizado del trabajo misionero, un espíritu de alabanza y acción de gracias. Entonces, tales son los pensamientos, ¿no?, que surgen. ¿De dónde? Mire lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 345. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de la reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día del Pentecostés. Veíanse a centenares y miles de personas visitando la familia y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina y los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oír las alabanzas y las acciones de gracias parecía una reforma análoga a la del año de 1844. Interesante, ¿no? Entonces, vean ustedes lo interesante que es la verdadera reforma. Se centra en el Señor, no contradice la palabra del Señor,
no contradice los fundamentos, los hitos que ya Dios le ha dado a su iglesia, no contradice ninguna de las verdades básicas ya establecidas por el Señor, no está infatuada con la idea de que son superiores a sus hermanos, ¿no? Permanecen allí en la iglesia, ayudan, sirven, tienen un espíritu de oración, un espíritu de sincera conversión, un espíritu abnegado y generalizado de trabajo misionero y un espíritu de alabanza y de acción de gracia. Entonces creo, preciados hermanos, que definitivamente, ¿no? Nosotros debemos de entender estas verdades, porque hay muchos que se levantan por allí diciendo que tienen nueva luz, pero en realidad se ajusta a lo que ya hemos explicado. Entonces fíjense, cuando nosotros queremos predicar la verdad, Satanás va a levantar obstáculos y debemos entonces afianzarnos más en la verdad, instruir más la verdad para poder permanecer fieles al Señor. Ahora, hay una predicación que debe de darse constantemente, y yo lo llamaría el corazón de la Reforma, y es la predicación del mensaje a la Odisea y la justificación por la fe. La Reforma será producida fundamentalmente en el seno de la Iglesia como resultado de la aceptación del mensaje del testigo fiel a la Iglesia de la Odisea. Y es un mensaje de Cristo a su Iglesia, que quebranta la infatuación y el engaño de la justicia y las suficiencias propias, y produciendo un espíritu de sincero arrepentimiento, confesión y limpieza del pecado. Lleva al contrito al pie de la cruz para aceptar la justicia de Cristo. Entonces, en la hora de crisis por la cual atravesará la iglesia no habrá término medio. El que no es conmigo, dijo Jesús, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lucas 11:23. Entonces, los que acepten el franco mensaje de cariño del Señor, del mensaje de la Odisea, Apocalipsis 3:14-22, cosecharán en su vida y en su experiencia sus benditos resultados. ¿Cuáles? Una verdadera conversión, el apartamiento del mundo, la victoria sobre el pecado y una entrega completa de la vida a Dios. Y eso es la esencia de la auténtica reforma que han de operarse en la iglesia y en cada corazón individual. Ahora, el que no acepte este mensaje y prefiere continuar siendo tibio, formal y lleno de justicia propia, caerá durante el zarandeo y se perderá. Y eso lo explica, ¿no? Las siervas del Señor. Miren lo que dice Primeros Escritos, la página 270. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo he visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Algunos no soportarán ese testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Entonces, de la forma de recibir este mensaje depende nada menos que el destino de la iglesia. Ha de mover profundamente al arrepentimiento o usted se zarandea y se va. Entonces, todos los que reciban este mensaje debemos de mantenernos puros. Por eso es que ella habla de que el testimonio del testigo fiel se ha escuchado tan solo a medias. Y ella aclara también que el solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se ha tomado en poca estima. Y es un testimonio, es un mensaje que zarandea, que sacude, que nos lleva entonces a entender la verdad del Dios Todopoderoso. Y todo el que lo recibe y es sincero, obedecerá y quedará purificado para la gloria y la honra del Señor. Vamos a estudiar un poquito y en los siguientes programas también lo vamos a hacer. Dice allí lo siguiente: escribe el ángel en la iglesia de la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación. Dice esto: yo conozco tus obras. Entonces, el mensaje de la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al pueblo del Dios actual. El autor del mensaje es nada menos que Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y a la vez nuestro mejor amigo, es fiel y verdadero. Nos ama, pero no nos adula, porque quiere nuestra felicidad y nuestra salvación. Nos habla con cariño y sinceridad. Su mensaje es directo al corazón, pero lleno de misericordia. Él nos dice: yo conozco tus obras. Nos habla uno que nos conoce, mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el corazón humano es engañoso, como lo dice Jeremías 17, versículo número 9. Entonces es un mensaje necesario para nosotros, queridos hermanos, para la iglesia de la Odisea del tiempo del fin. Recuerda lo que dice el Salmo 139, versículos 23 y 21. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces este mensaje tiene una aplicación eminentemente individual.
y resultado colectivo se producirá, y su resultado colectivo se producirá solo en la medida en que cada uno lo acepte y practique en su vida, personal. El testigo fiel habla allí directamente al corazón. La pregunta final sería ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo vamos a recibir ese mensaje que puede traer grandes bendiciones a nuestra vida? Que el Señor le bendiga. Y no olvide que estamos viviendo momentos finales y necesitamos enrumbarnos, cimentarnos y conducirnos conforme a la voluntad de la palabra del Señor y a la guía del Espíritu Santo. Al hacerlo, podemos decirle al mundo: Cristo vuelve por segunda vez. Dios te bendiga.